Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Gloria Cruz, soy psicóloga y trabajo mucho lo que son los riesgos psicosociales en los diferentes ámbitos, tanto sociales como laborales. Hoy les voy a presentar un tema que es de mucho interés y que es de esos temas que se las trae, ¿verdad? El tema es la discriminación étnica y la discriminación racial. Vamos a hacer un pequeño viaje por todo eso que es la historia, origen, causas y consecuencias estratégicas y estrategias para prevenir y poder también también hay que sancionar, ¿verdad? Cuando se dan esas acciones, ¿verdad? Y cómo estamos nosotros acá, los costarricenses, con este tema que nos atañe y que es un tema actual. Podemos hablar de lo que es la discriminación racial o étnica, ¿verdad? Podemos decir entonces que el racismo es una actitud ideológica donde una raza o grupo étnico se considera superior a otro. Por ahí vamos a ir entrando al tema. Esta ideología es de discriminación y muchas veces, ¿verdad?, influye en que este otro grupo ¿verdad? Esta ideología conduce tanto a la discriminación como a la persecución de otro u otras personas con las que se tiene que convivir, ¿verdad? En este caso estamos hablando de las personas de ascendencia y descendencia afrocaribeñas, ¿sí? Acá en Costa Rica y en diferentes ámbitos. Podemos hablar del educativo, el laboral, el social. ¿Cómo nos conducimos con respecto a eso? Vamos a ver un poquito los orígenes, de dónde provienen muchas de las actitudes que estamos heredando y que todavía hoy en día prevalecen, y que para poder afrontar esta situación es importante que nosotros pues hablemos de estas cosas, ¿verdad? Y las pongamos en blanco y negro. Vamos a ver, el racismo en América tuvo sus inicios en la época de la conquista y posteriormente la esclavización masiva de las personas para explotar los recursos del llamado Nuevo Mundo, ¿verdad? Para ello vamos a hacer una acotación sobre lo que son los derechos fundamentales de las personas en el ámbito social laboral. Y esto ocurre en diciembre del 2018 con motivo del centenario de la vida de este legendario hombre que se llamó Nelson Mandela. Todos recordamos que Nelson Mandela fue encarcelado, ¿verdad? Él es de Sudáfrica, y en Sudáfrica había un sistema de apartheid o segregación donde los negros no podían accesar a vivir conjuntamente con los blancos. Y entonces él empezó su lucha para que se dejara de segregar a las personas y se les permitiera acceso a la educación y a las universidades y a todo esto. Entonces, en el 2018, la Asamblea General de la ONU, ¿verdad?, emite una resolución donde nos hace recordatorio de varios de los derechos fundamentales. Se llaman derechos humanos fundamentales, ¿verdad? Uno de ellos era que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derecho. Todos y todas tenemos la misma capacidad para contribuir de una forma constructiva a la sociedad y al bienestar y el desarrollo de nuestras comunidades y también de nuestras familias. Es allí donde se proclama, ¿verdad?, estos derechos fundamentales para que las personas puedan ir accesando a esto y pues que sea de conocimiento público. Otro de los derechos fundamentales que tenemos los seres humanos es esto de que todas las doctrinas sobre la superioridad racial son científicamente falsas, y añade también moralmente condenables, son socialmente injustas y peligrosas. En una sociedad donde se fomenta lo que son la discriminación, estereotipos,
pues esto lo que causa son una serie de flagelos al desarrollo de una comunidad y de una sociedad sana, porque todas las personas somos libres y también tenemos derecho a que se nos trate de una forma digna y justa, ¿verdad? El objetivo principal de esta pequeña charlita es poder describir cómo fue que la sociedad fue llegando a ese punto y al mismo tiempo poder establecer algunas estrategias que pudieran ayudarnos a reducir estas situaciones que se dan en diferentes partes de nuestro territorio nacional. Por ejemplo, en Costa Rica, las últimas encuestas nos han indicado que el 7% de la población se considera afrodescendiente. También otros estudios nos han indicado que 3 de cada 10 personas sufren algún tipo de discriminación étnica o racial en sus lugares de trabajo. Y esto es, yo creo que bastante grave, ¿verdad? 3 personas que se sientan así, porque eso tiene sus debidas consecuencias en su forma de desarrollarse, sentir su autoestima, su estado anímico y su salud física, emocional y mental. En Costa Rica, solo 17 de las instituciones públicas han hecho acciones afirmativas para establecer políticas de no discriminación dentro de sus ámbitos laborales. Y en Limón, al ser una de las provincias donde pasa la mayor cantidad de las riquezas nacionales, se sigue viendo que es una de las provincias donde hay más rezago en cuanto a educación, desempleo, universidades, hay mayor índice de pobreza, el subdesarrollo es palpable, ¿sí? Entonces, pero para poder comprender todo eso es importante que podamos comprender unas terminologías o cosas que suceden a nivel estructural, ¿verdad? Y hablamos de cómo las diferentes comunidades resuelven sus disputas o sus conflictos o sus diferentes acciones durante su día a día, ¿sí? Entonces, vamos a mencionar un poquito a John Galton, ¿verdad? Que es una persona que se ha dedicado su vida a estudiar lo que es cómo evoluciona la violencia y ha hecho diferentes intervenciones para resolver conflictos a nivel tanto culturales como entre países y diferentes naciones. También vamos a ver un poquito sobre qué es la raza, qué es una etnia, ¿verdad? ¿Cómo se define? Vemos un poquito de historia sobre las diferentes situaciones que se han dado a lo largo de nuestra historia, ¿verdad? Y ver cómo nosotros podemos contribuir para poder ir arreglando o mejorando esto para que podamos ser mejores, mejor comunidad, mejores personas, ¿sí? ¿Ok? Sí, entonces vamos a ver, por ejemplo, John Galton habla sobre la violencia y dice que la violencia se ve como una forma de afrontar los conflictos dentro de un marco cultural, ¿verdad? Y según él, esa forma de afrontar los conflictos es la parte como física, ¿verdad? Que lo vamos a ver por medio de cuestiones verbales, corporales, físicos, psicológicos, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ir viendo en cada sociedad donde vamos conviviendo con las demás diferentes personas. Vemos la violencia como parte normal, como parte cotidiano. Esta violencia se manifiesta en una forma directa mediante la expresión verbal, la psicológica y la física. Sí, las personas a veces terminan agarrándose a puños. Hemos visto por la televisión que muchas veces las personas en sus diferencias y sus disputas en media calle se bajan de sus carros o se hacen gestos verbales. Esa es la violencia directa que estamos viendo nosotros. Pero en estudios de La Paz que hizo John Galton, él ha identificado 3 diferentes tipos de violencia. Y él dice que las denomina estructural, cultural y la simbólica.
cuando él hace referencia a lo que es la violencia estructural, la violencia cultural, John Galton la identifica como todos aquellos valores, tradiciones, ideas, normas, estereotipos que la perpetúan, que perpetúan la violencia. Por ejemplo, cuando se resaltan virtudes como el color de la piel blanca, o como cuando se ridiculiza las facciones de las personas de origen afrodescendientes, haciendo comparaciones con animales. Por ejemplo, muchas veces en los diferentes noticieros o en los comentarios deportivos hemos visto que cuando, por ejemplo, una persona afrodescendiente hace una proeza muy buena, se le hace como una comparación con un animal. ¡Qué bestia es! ¡Qué bárbaro! Pero cuando una persona de piel blanca hace la misma, se ve mucho en el deporte europeo, ¿verdad? Inclusive aquí también uno, cuando oye a un comentarista, uno se dice, qué bárbaro, ¿cómo pudo hacer esa diferencia, verdad? El comentario, cuando está comentando una acción de una persona de color, es totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, cuando la persona de piel blanca hace la misma proeza, lo que hace es resaltar sus cualidades cognitivas superiores, ¿sí? Y entonces esa es la que podemos llamar la violencia cultural. Y la vemos a diario cuando las personas, a veces cuando se refieren a las personas de afrodescendientes, utilizan una terminología diferente. Y eso es bueno que nosotros los vayamos viendo, porque a veces lo hacemos inconscientemente. No nos damos cuenta que lo estamos haciendo, o si nos damos cuenta decimos, y no le tomamos importancia. Pero la verdad que sí, desde ahí empieza esta violencia que ocurre en los diferentes ámbitos donde nos estamos desarrollando, ¿sí? Y eso va minando en las personas afrodescendientes. ¿Ok? También vemos, por ejemplo, la violencia simbólica. Se refiere a la manifestación de simbólicas, por ejemplo, valores como la bandera, los yigüiros. Esos son cosas simbólicas que aparecen donde no aparecen las personas negras, las personas de afrodescendientes en estos. Por ejemplo, sacan cuando van a ver, no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando van a sacar una noticia sobre alcoholismo, drogadicción, prostitución, trata de personas, sacan fotos de personas afrodescendientes. Pero cuando van a sacar cosas diferentes, deportes o van a sacar cosas intelectuales, sacan a personas blancas, y eso es palpable. Estamos hablando de esa violencia simbólica que aparece en los medios informativos, ¿verdad? O sea, lo que están haciendo es como una especie de discriminación, segregación o exclusión de las personas. Les están poniendo como etiquetas a las personas de color, a las personas de afrodescendientes, ¿sí? Hace muchos años me acuerdo que salía un anuncio, ¿verdad? O es como uno de esos memes en que veían a un negro corriendo y era un ladrón, y si era una persona blanca era un deportista, ¿sí? Entonces, esas son el tipo de violencia simbólica que aparece en los diferentes medios.